Miguel cabalgaba en solitario, con el sol de la tarde a sus espaldas alargando su sombra y la de su caballo, relámpago, sobre la tierra polvorienta. El calor del desierto ardía en el aire, y el zumbido constante de los insectos resonaba en sus oídos. Tenía la mente absorta en pensamientos dispersos, hasta que algo inesperado lo hizo tirar con fuerza de las riendas. Un reguero de sangre oscurecía la arena seca y se perdía tras una formación de arbustos raquíticos. Un presentimiento le erizó la piel. Con un ligero toque en el costado de su caballo, avanzó con cautela, preguntándose qué podía haber ocurrido en aquel paraje desolado. Tras rodear los arbustos, se encontró de golpe con una escena que le cortó la respiración. Una yegua Mustang yacía de costado, con el flanco agitado y la mirada nublada por el dolor. Tenía una herida abierta en la pata delantera, un tajo profundo que todavía manchaba la tierra con su sangre. A su lado, de pie y asustado, un potro recién nacido la empujaba con el hocico para que se levantara, renuente a apartarse ni un solo paso. En cuanto percibió la presencia de Miguel, el pequeño caballo soltó un relincho lastimero y retrocedió unos centímetros, aunque se mantenía firme, protegiendo a su madre herida con sorprendente valentía. Miguel descendió de relámpago con la sensación de que el tiempo se había detenido. Avanzó despacio, las manos abiertas a los costados para no alarmar al potro. El joven animal, desconfiado, alzó la cabeza y lanzó un relincho agudo, como advirtiendo a Miguel que no se acercara más. Aún así, el hombre se arrodilló a un par de pasos para mirar mejor la herida. La sangre le empapaba el pelaje oscuro a la yegua, y la respiración de ella, acelerada, sonaba como un jadeo agónico. Miguel comprendió que el animal no sobreviviría mucho tiempo si no recibía ayuda. El primer paso fue buscar un pañuelo y vendas improvisadas entre los enseres de su montura. Mientras revolvía los bolsillos de la silla y tomaba un trozo de tela limpio para detener la hemorragia, oyó a lo lejos aullidos escalofriantes. Se enderezó con la sangre helada. Coyotes. El corazón le latió con fuerza y notó que Relámpago se ponía nervioso, moviendo la cabeza y pateando la tierra con insistencia. El potro, a su vez, agitaba la cola y volvía a situarse delante de su madre como un guardián diminuto e inexperto, pero determinado a protegerla de cualquier amenaza. Miguel supo que tenían que actuar con rapidez. Esos animales carroñeros no desaprovecharían la oportunidad de atacar a la yegua, más aún si no podía ponerse en pie. Se acercó con cautela, hablando en voz baja para infundir calma. El potro, aunque receloso, se mantuvo quieto un instante, casi como si sus instintos le dijeran que aquel hombre estaba intentando ayudar. Miguel presionó la tela contra la herida, sintiendo el calor de la sangre y el temblor del músculo lacerado. La yegua soltó un gemido y meneó la cabeza, pero no forcejeó demasiado, tal vez sin fuerzas para oponer resistencia. El potro alzó las orejas, vacilante, pero no embistió. Parecía comprender, en su modo instintivo, que Miguel era su única oportunidad de salvación. Los aullidos retumbaron de nuevo y se escuchó el eco de pasos ligeros de los coyotes sobre la grava. Miguel se puso de pie de un salto, sosteniendo aún el improvisado vendaje contra la pata de la yegua. Para ahuyentar a los depredadores, aferró su rifle y disparó un tiro al aire. El estruendo rompió el silencio del desierto, logrando que los coyotes se detuvieran o se alejaran temporalmente, pero él sabía que no se rendirían tan fácilmente. En el horizonte se distinguían algunas siluetas que merodeaban con inquietante persistencia. Relámpago se agitó, nervioso por el disparo y la tensión que se cernía a su alrededor. Miguel respiró hondo, sintiendo el escozor del sudor en su frente. Debía encontrar la manera de poner a salvo a la yegua y su potro, o al menos resistir el tiempo suficiente para que ella tuviera una oportunidad. Consciente de que la oscuridad se acercaba, se concentró en fortalecer la venda y asegurarla con una tira de cuero que arrancó de su propia montura. Apretó con cuidado alrededor de la herida, limpiando el exceso de sangre como pudo. El potro se acercó a oler la mano de Miguel mientras él amarraba el nudo. Podía sentir la respiración caliente del animal y percibir en él una mezcla de miedo y determinación que lo conmovió. Le dedicó una mirada fugaz antes de levantarse para observar el horizonte. Los coyotes habían retrocedido un poco tras el disparo, pero sus ojos seguían brillando entre la maleza.
El sol continuaba bajando y tiñendo el cielo de un anaranjado rojizo, anuncio inevitable de la llegada de la noche. Mientras revisaba las provisiones que llevaba en su silla de montar, Miguel notó el corte en la pata de la yegua. Era recto, casi limpio, y no se parecía a una herida común de zarzas o rocas filosas. Parecía más bien un tajo provocado por alambre de púas, tal vez de alguna cerca mal cuidada o de una trampa abandonada. El descubrimiento le revolvió el estómago. Tal vez alguien había colocado aquello para deshacerse de los mustangs salvajes, considerándolos una plaga. El corazón le pesó al imaginar la crueldad que implicaba dejar trampas expuestas en medio de la nada, con la posibilidad de causar un sufrimiento atroz a animales indefensos. Miró a la yegua con compasión. Su costado subía y bajaba con dificultad. El potro se mantenía muy cerca, como si con su pequeña presencia pudiera infundirle fuerzas. Miguel se prometió no abandonar a esos animales. En silencio, pensó en su próximo movimiento. Podía hacer un refugio improvisado y pasar la noche, manteniendo a raya a los coyotes, o podía intentar cargar a la yegua, aunque en su estado apenas podía sostenerse en pie. Un movimiento brusco o demasiado esfuerzo podía agravar la lesión. Además, la distancia hacia su propio rancho era grande, y con la tarde agonizando, tendría que avanzar a oscuras por una región plagada de depredadores. La decisión quedó suspendida cuando la yegua, en un intento desesperado, empezó a incorporarse. Se apoyó en sus 3 patas sanas, pero el dolor la obligó a apoyar ligeramente la herida, produciendo un relincho apagado. El potro se puso a su lado, como si quisiera sostenerla con ese ímpetu inocente que suelen tener los animales recién nacidos, sin entender bien los límites de su fuerza. Miguel la ayudó, sosteniéndola con la mano mientras ella daba un paso inseguro. Luego la condujo de vuelta a la zona de piso firme, apartada de la arena más suelta, intentando calmarla con palabras suaves. Relámpago, inquieto al sentir la tensión, resoplaba y movía la cabeza de un lado a otro. Miguel dio unas palmaditas en el cuello de su caballo para apaciguarlo. No había forma de arrastrar a la yegua sin que se lastimara más, así que solo quedaba protegerla en ese lugar hasta ver si mejoraba lo suficiente para caminar hacia un lugar más seguro. Las horas se acortarían demasiado en cuanto el sol terminara de hundirse tras el horizonte. Ya comenzaba a reinar una penumbra anaranjada, lo que sería la antesala de la oscuridad completa del desierto. Consciente de que no podía descuidarse ni un segundo, Miguel recogió unos matorrales resecos y ramas caídas para encender una pequeña hoguera. Las llamas titilantes emitieron un resplandor tenue, pero suficiente para mantener cierto control sobre el área e intimidar a los coyotes. El aire se llenó del aroma humeante de la leña, mezclándose con el áspero olor a sangre seca y el sudor de los caballos. El potro, ya algo más tranquilo, no se separaba de la yegua, que a duras penas mantenía los ojos abiertos. Miguel temía que se desmayara por la fatiga y el dolor. A medida que las sombras se alargaban, el hombre se sentó un momento para tomar un sorbo de agua de su cantimplora. El cansancio le pesaba en los hombros, pero una mirada bastaba para no rendirse. Pensó en la injusticia de aquellas trampas, en lo indefensos que estaban los animales salvajes ante la codicia o la indiferencia de algunos rancheros, y sintió hervir su sangre de rabia contenida. Sin embargo, no podía dejarse llevar por la frustración en ese instante. Debía concentrarse en salvar la vida de esa yegua y el valiente potro que se aferraba a ella. Un ruido de piedras sueltas lo hizo ponerse en alerta. Se levantó de un salto y sostuvo el rifle. Allí, entre las sombras, se distinguían siluetas bajas y movedizas. Los coyotes se acercaban de nuevo, atraídos por el olor y la vulnerabilidad de la presa. Miguel tragó saliva y apuntó hacia la penumbra, listo para otro disparo si se atrevían a avanzar. El fuego de la hoguera iluminó sus ojos con un brillo decidido. No se movería de allí, no los dejaría a merced de los depredadores. El cielo comenzó a transformarse en un lienzo oscuro, con la última franja de luz dorada apenas visible en el horizonte. Conforme el anochecer se instalaba, la temperatura bajaba bruscamente y el viento comenzaba a soplar con un sonido fantasmal. Miguel comprendió que la noche sería larga y llena de acechos, pero no tenía opción. Observó de nuevo el vendaje improvisado en la pata de la yegua y notó que la sangre volvía a manar con lentitud. Definitivamente el corte era profundo,
y podría infectarse si no recibía atención apropiada muy pronto. Sintió que el peligro se cernía como un manto sobre él, la yegua y el potro. Miró a Relámpago, que temblaba discretamente, agudizando las orejas para captar cualquier ruido inquietante. Era el momento de armarse de coraje, mantenerse alerta y resistir hasta el amanecer o hasta encontrar una forma de salir de aquel desierto mortal. Inspiró hondo, rezando porque el potro continuara ileso y la madre no perdiera la vida durante aquellas horas críticas. Se juró que, mientras respirara, no permitiría que la injusticia cobrase más víctimas. Se frotó el rostro con una mano, notando en sus dedos el polvo y el sudor. Sus ojos se alzaron al cielo para calcular cuántas horas de oscuridad los aguardaban. Serían muchas. Entretanto, los aullidos volvían a escucharse, cada vez más cercanos. Tenía que ser fuerte, mantenerse firme. Un error, y toda la ayuda que había prestado a la yegua se convertiría en una derrota frente a los coyotes. Sintió un renovado impulso al ver cómo el potro empujaba con cariño a su madre, intentando que no se desplomara. Esa imagen de lealtad lo conmovió hasta el tuétano. La brisa empezó a soplar con más fuerza, agitando las llamas de la hoguera y dibujando sombras danzantes sobre la arena. Miguel ajustó el rifle sobre su regazo, acarició el cuello de Relámpago y comprendió de manera definitiva que la herida de la yegua tal vez fuera peor de lo que parecía a simple vista. El potro, sin apartarse, exhaló un tenue suspiro al sentir la noche envolverlos. Miguel apretó los dientes, decidido a no rendirse. Mientras el cielo se oscurece y los coyotes se acercan sigilosamente, Miguel observa la pata herida de la yegua y se da cuenta de que puede ser peor de lo que temía. La noche que se avecina promete peligro por todos lados. Miguel continuó en vela junto a la yegua, con el rifle apoyado sobre sus rodillas y la mirada siempre alerta hacia la oscuridad. El fuego que había encendido apenas lograba iluminar un pequeño círculo a su alrededor, proyectando sombras irregulares en el suelo. Por momentos distinguía el reflejo de ojos amarillos asomándose entre la maleza, movimientos furtivos que enseguida se desvanecían. Las brasas chisporroteaban y el calor era escaso, pero servía como un centinela silencioso ante el ataque de los coyotes. La respiración de la yegua se volvía más superficial a medida que avanzaba la noche. Ella apenas podía mantener la cabeza erguida. El potro, inquieto, se acercaba a su madre para rozarle el flanco con el hocico y darle un poco de calor. Cuando a lo lejos resonaba un aullido, el potrillo temblaba, acurrucándose aún más contra ella. Miguel revisó de nuevo el vendaje que había hecho. Bajo la poca luz del fuego, vio que un hilillo de sangre se deslizaba por la tela. Pensó en lo profundo de ese tajo que la pobre yegua había sufrido y en cómo se asemejaba más a un corte provocado por algo metálico que a una simple herida producida por una roca. El trozo de tela se notaba desgarrado en un borde, como si algo filoso lo hubiera cortado. Los coyotes acechaban a la distancia, trazando semicírculos alrededor de la zona. Miguel, decidido a repelerlos, apuntó su rifle al cielo y disparó un nuevo tiro. El estruendo rebotó contra las rocas y retumbó en la vasta extensión del desierto, poniendo en fuga momentánea a las bestias. Relámpago se estremeció nervioso, sacudiendo la cabeza con brusquedad. Era evidente que el caballo también olía el peligro. Miguel se acercó a él, pasó la mano por su cuello y musitó unas palabras tranquilizadoras, asegurándole que todo estaría bien. Al menos, por el momento, habían logrado mantener a los depredadores a raya. Con cuidado, tomó un trapo limpio del morral y se preparó para limpiar la herida una vez más. Se acuclilló a la luz de la fogata para ver mejor. Descubrió que el corte tenía una forma casi regular, como si hubieran usado un alambre de púas o algo similar. Su experiencia le decía que no era un simple accidente, e inmediatamente le vino a la mente la idea de una trampa colocada por manos humanas. Sintió coraje y frustración, pero no tenía tiempo para lamentarse. La yegua necesitaba ayuda con urgencia o no resistiría hasta el amanecer. De pronto, un ruido detrás de una roca cercana lo sobresaltó. Vio como un grupo de coyotes se lanzaba hacia ellos, aprovechando un momento de distracción. Pegó un grito y agitó la antorcha que alimentaba el fuego, moviéndola de un lado a otro para asustarlos. Uno de los animales alcanzó a acercarse demasiado. El potro soltó un relincho desesperado y en un gesto conmovedor buscó refugio detrás de Miguel,
apoyando el hocico en su hombro. Miguel sintió el calor de la respiración del joven caballo y con el rifle en la mano libre, apuntó directo a la jauría. Bastó con disparar sobre el suelo para forzarlos a retroceder otra vez. Los coyotes se dispersaron en un movimiento caótico, pero no fue una retirada completa. Unos segundos después, ya se habían ocultado tras la vegetación, observando de nuevo. El fuego siguió crepitando, y el silencio se espesó en los alrededores. Solo se oían el jadeo entrecortado de la yegua y el leve crujir de la leña. Bajo el cielo estrellado, el desierto lucía inmenso y casi fantasmal. Las constelaciones se dibujaban con nitidez en la bóveda celeste, recordándole a Miguel lo diminutos que eran frente a aquella naturaleza indomable. Aún así, la noche parecía estirarse sin compasión, y el frío comenzaba a calar en los huesos. Se acercó a la yegua, le susurró palabras de aliento y deslizó una mano por su cuello. Sentía que el animal temblaba y que su respiración se volvía cada vez más frágil. Le prometió en voz baja que la ayudaría a llegar con vida a un lugar seguro, que no la abandonaría. El potro, con ojos muy abiertos, no se apartaba ni un centímetro de ella. La valentía del pequeño caballo sobrecogía a Miguel, pues, a pesar del terror que debía sentir, no dejaba de luchar por mantenerse al lado de su madre. A medianoche, escuchó otro intento de acercamiento. Los coyotes, en su hambre, parecían más audaces. Miguel cargó rápidamente el rifle. El grupo de depredadores avanzó en formación dispersa, lanzando gruñidos amenazantes. Un par se acercó por la derecha y otro par por la izquierda, buscando rodearlo. Apretando la mandíbula, Miguel disparó 2 veces y gritó para ahuyentarlos. Volvieron a retroceder, pero tuvo la certeza de que no se irían muy lejos. Se sintió agotado y furioso, peleando contra el sueño que le hacía parpadear pesadamente. Intentó imaginar cómo sobrevivirían si la yegua empeoraba o si los coyotes decidían atacar en mayor número. Las horas pasaban lentas. De vez en cuando, Miguel se ponía de pie para avivar el fuego, y daba algunos pasos alrededor para estirar las piernas, sin perder de vista el horizonte. Pensaba en lo solitario que estaba aquel lugar y en lo difícil que sería, con la yegua herida, hallar ayuda a tiempo. Rogaba que llegara la madrugada pronto, esperando que la luz del día redujera los ataques de los depredadores y le diera un margen para idear un plan de escape. La primera señal del amanecer fue un tenue tono rosado que manchó el firmamento, apenas visible detrás de las siluetas de las montañas. El cielo, antes negro, empezó a aclarar gradualmente. Miguel sintió un pequeño alivio porque la oscuridad se disipaba y con ella el poder de los coyotes. Aún así, al mirar a la yegua comprendió que el tiempo apremiaba. La herida seguía supurando y el vendaje estaba manchado de sangre seca, aunque menos que antes. El animal mostraba los ojos vidriosos y respiraba con una dificultad alarmante. La penumbra se transformó en luz tenuemente dorada y el desierto cobró una apariencia menos amenazante. Miguel se enderezó intentando despejar su mente embotada por el cansancio. En la lejanía, creyó percibir un viejo sendero que zigzagueaba hacia el norte. Recordó haber pasado por allí en tiempos más prósperos, y, si no fallaba su memoria, ese camino podría llevar a un rancho abandonado, tal vez con estructuras o algún recurso que pudiera utilizar. Sabía que moverse era arriesgado, pero quedarse no era opción. La yegua empeoraría, y los coyotes retomarían su asedio en cuanto el calor cediera un poco. El potro comenzó a moverse inquieto, como sintiendo que la mañana traía una oportunidad de hacer algo distinto, de buscar esa esperanza que Miguel olía en el aire. Acarició el lomo del pequeño caballo y luego tocó el hocico de la yegua. Con un tono de voz suave le dijo que tenía que resistir, que iban a salir de allí juntos. Era cuestión de encontrar fuerzas para un último esfuerzo. La yegua ladeó la cabeza y soltó un ronco relincho débil, suficiente para demostrar que aún quedaba un atisbo de voluntad en su interior. Los aullidos finales de los coyotes se oyeron lejanos y espaciados, como si hubieran admitido la derrota temporal y se retiraran a sus refugios. Miguel observó con atención el alrededor, intentando identificar cualquier movimiento sospechoso. Sentía la tensión en su propia musculatura, el peso de la noche encima. El sol, por fin, se asomó como un disco anaranjado en el horizonte, anunciando un nuevo día y, quizás, otra oportunidad.
Sobre la línea del cielo, se distinguía a medias la forma de aquel sendero que había creído ver. No estaba del todo seguro de que el rancho siguiera en pie, pero era la única pista de salvación que tenía. Sabía que no podía dudar más. Respiró hondo, acomodó el rifle a un costado de la silla y empezó a reunir sus cosas con manos temblorosas. Sentía un nudo en la garganta al pensar en la dificultad de mover a la yegua en esas condiciones, pero no había alternativa. Miró a Relámpago, cansado pero alerta, y se prometió a sí mismo que haría todo lo necesario para mantener a salvo a esos animales. El potro observaba cada movimiento con ojos brillantes, transmitiendo una extraña seguridad a pesar de su juventud. Miguel cargó su morral, revisó el estado de su cantimplora y se acercó al caballo para acariciarlo. Consciente de que los siguientes pasos marcarían la diferencia entre la vida y la muerte de la yegua, dio un último vistazo a aquel terreno donde había pasado una noche llena de peligro. Entonces, sin más tiempo que perder, echó un vistazo al cielo naciente y apretó los labios, decidido a seguir adelante. Al despuntar el sol, Miguel se da cuenta de que el tiempo se acaba para la yegua. Se arma de valor y decide moverla, por difícil que sea, antes de que el calor y los coyotes ataquen de nuevo. El sol apenas empezaba a elevarse sobre el horizonte cuando Miguel decidió que no podía esperar más. Tomó aire y se acercó a la yegua, que yacía agotada en la arena con la respiración entrecortada. La noche había sido larga y agónica, y tanto el hombre como los caballos apenas habían pegado ojo. Aún así, el cielo pintado de tonos anaranjados trajo un tenue rayo de esperanza. Con palabras suaves, Miguel trató de animar a la yegua para que se pusiera de pie. El potro, nervioso pero decidido, se movía alrededor de su madre con pasos tambaleantes, haciendo pequeños sonidos de aliento. La mirada de la yegua reflejaba cansancio y dolor, pero también la necesidad de seguir. Sus orejas giraban hacia adelante cuando Miguel le hablaba, como si comprendiera el tono de urgencia. Por fin, con un suspiro tembloroso y un visible esfuerzo, logró incorporarse sobre sus 3 patas sanas, manteniendo la pata herida elevada para no forzarla. Miguel sostuvo un instante el anca del animal para estabilizarlo. Notó la flacidez de sus músculos y la delgadez extrema que producía la tensión. Aún así, la Mustang quiso avanzar. El potro, que la contemplaba con auténtica devoción, se pegó a su flanco, como si su sola presencia pudiera aliviarle las dolencias. Miguel captó en ese gesto la inquebrantable lealtad de los caballos salvajes y recordó por qué estaba dispuesto a arriesgarlo todo para salvarlos. El sol subía con rapidez y ya sentía el calor creciente sobre la nuca. Sabía que el desierto pronto se convertiría en un horno y que, a medida que las temperaturas ascendieran, los depredadores podrían volver a acercarse con mayor atrevimiento al caer la tarde. No tenían tiempo que perder. Tras consultar la cantimplora y darse cuenta de lo poca que le quedaba de agua, decidió encabezar la marcha hacia el punto que había divisado en la distancia. Quizá allí encontrara un refugio o algo que les diera un respiro. Empezaron a avanzar con pasos lentos. La yegua cojeaba, pero se mantenía firme, impulsada por un instinto poderoso. El potro, que al principio se tropezó en un par de piedras, terminó encontrando su ritmo, siempre cuidando de no separarse de su madre. Relámpago caminaba a un lado, con las orejas rectas y el cuello tenso, como si presentara batalla a cualquier amenaza que apareciera. La jornada se hizo más difícil cuando el terreno empezó a cambiar. El piso de arena se transformó en una zona pedregosa, llena de rocas sueltas que obligaban a pisar con cautela. Miguel fue el primero en deslizarse tras un tramo de grava suelta, perdiendo brevemente el equilibrio y soltando un breve juramento. Sintió cómo se le tensaban los músculos de las piernas y la espalda mientras trataba de no rodar colina abajo. La yegua también resbaló en un punto, lanzando un relincho dolorido al tener que apoyar la pata herida. El potro chilló con voz aguda y se pegó a ella, como si su calor corporal fuera la única forma de anclarla a la vida. Miguel reaccionó con rapidez, aferrando a la yegua del cuello para sostenerla y evitar que cayera por completo. El corazón se le aceleró y le ardían los brazos por la tensión del esfuerzo. Se percató entonces de lo frágil que era la línea que separaba la supervivencia de la tragedia. Cada metro que ganaban se sentía como un pequeño triunfo. El sol, mientras tanto, avanzaba sin piedad,
clavando sus rayos sobre sus cabezas. Los restos de viento fresco de la noche se habían desvanecido, dejando un aire denso, casi irrespirable. Miguel procuró encontrar un lugar con sombra para darles un descanso, aunque fuera breve. Finalmente, divisó un viejo mezquite con ramas retorcidas y hojas polvorientas, pero que al menos prometía cierto alivio del sol. Bajo esa escasa sombra, la yegua dejó caer los párpados por un momento, agotada. Miguel revisó el vendaje y notó, para su desagrado, que el borde de la herida se veía hinchado y rojizo, posible señal de infección. Suspiró, lamentando no tener a mano medicamentos adecuados. Lo único que pudo hacer fue limpiar la zona con un poco de agua y ajustar la tela, esperando que la herida no empeorara. El potro, curioso y hambriento, intentó acercarse al vientre de la madre para mamar. Se escuchó el tranquilo sonido de la succión, un pequeño alivio en medio de tanta adversidad. Miguel contempló la escena conmovido, porque a pesar del calor, el cansancio y el peligro constante, la naturaleza seguía su curso, aferrándose a la vida incluso en circunstancias tan duras. Aquello le dio ánimos para no rendirse. De pronto, distinguió un movimiento circular en lo alto del cielo. Levantó la vista y se dio cuenta de que varios opilotes trazaban círculos sobre ellos, a la espera de un desenlace fatal. El hombre apartó la mirada con disgusto. Era otra señal de lo precario que se volvía todo cuando la debilidad pesaba más que la fuerza. No quería dejarse abatir por la imagen de esas aves carroñeras, pero no podía ignorar el mensaje que enviaban. Tomó unos sorbos de agua de la cantimplora y ofreció al potro unas gotas en la mano ahuecada. El pequeño bebió con timidez, sorprendido ante aquel gesto. Miguel se guardó un poco de líquido para la yegua, humedeciendo su boca reseca. Sin embargo, el agua se agotaría rápido, y ni hablar de la sed de Relámpago, que se mostraba inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro con el hocico blanqueando de espuma seca. Cuando el calor comenzó a apretar aún más, Miguel decidió que debía seguir. El potro ya había descansado unos minutos, y la yegua, aunque se notaba débil, recobró algo de voluntad para continuar. Retomaron la marcha, dejando atrás el mezquite y el terreno pedregoso. Más adelante, Miguel vio algo que lo puso en guardia. Un sendero estrecho, casi un cañón angosto que se abría paso entre dos formaciones rocosas. El aire caliente reverberaba, distorsionando la vista del lugar. No le entusiasmaba cruzar un paso tan cerrado, pues podía ser un escondite perfecto para coyotes u otros depredadores, incluso para alguien que hubiera colocado trampas. Pero no había otra ruta a la vista, y el sol de mediodía hacía imposible buscar un camino más largo. Tomó la decisión en un breve silencio y guió a la yegua con pasos lentos hacia la entrada del cañón, tratando de mantenerse atento a cualquier detalle sospechoso. Dentro de aquel pasaje rocoso, el aire parecía no circular. El calor se concentraba, sofocante. Los cascos de los caballos resonaban contra las piedras, generando un eco misterioso. El potro, al sentir la penumbra, soltó un breve relincho de desconcierto. Miguel le acarició la frente para calmarlo. Se avanzaba con cautela, evitando resbalones. Cada paso era más extenuante que el anterior. La yegua se estremecía de dolor cada vez que debía apoyar la pata herida, pero seguía adelante impulsada por la necesidad de sobrevivir. En el suelo polvoriento, Miguel distinguió unas huellas que se repetían en tramos discontinuos. Parecían pisadas de un caballo errado, acompañado quizá por botas de alguien. Aquello no podía ser fruto de un encuentro casual. Sintió un escalofrío, recordando la forma tan limpia de la herida en la yegua. Tal vez el responsable de ese corte, el que había colocado la trampa o el alambre, había pasado por ahí. Trató de mantener el rifle más a mano en caso de encontrarse con alguien dispuesto a dañar más a los Mustangs. Superar el cañón fue una tarea lenta. Afuera, el sol reinaba con furia y Miguel percibía un leve zumbido en los oídos, síntoma de la deshidratación que empezaba a atacarlo. El potro temblaba de cansancio, relinchando con un tono lastimero de vez en cuando. Miguel procuraba darles pausas cortas, animándolos con una voz baja que, aunque no entendieran sus palabras, sí transmitía seguridad. De pronto, la yegua se resistió a avanzar y dejó caer el hocico hacia el suelo, respirando de manera agitada. El hombre temió que se desplomara ahí mismo.
pero en un arranque de fortaleza que pareció surgir de la nada, ella levantó la cabeza y siguió, apoyándose un poco en Relámpago cuando se tambaleaba demasiado. Fue un momento casi heroico. Miguel sintió como si la yegua estuviera aferrándose a cada pizca de vida, y lo conmovió la nobleza de aquella criatura salvaje que resistía contra todo pronóstico. Más tarde, en una curva del cañón, un destello de luz a lo lejos marcó la salida. Era una franja de arena clara, y más allá, una extensión abierta. Miguel suspiró de alivio al notar que el potro se animaba al ver la claridad. Una vez que abandonaron ese pasillo rocoso, se detuvieron para recuperar un poco el aliento. La brisa cálida del desierto golpeaba con intensidad, pero al menos no estaban atrapados entre paredes de piedra. Con la cara empapada en sudor, Miguel alzó la vista en busca de referencias. Fue entonces cuando lo vio. A la distancia, sobresaliendo en medio de un paisaje de matorrales secos, se delineaba la forma de una estructura. Parecía un viejo establo o casa de campo, de muros derruidos y techo desparejo, pero era inconfundible. Un rancho abandonado. Quizá encontrarían sombra, agua estancada o algún tipo de recurso que les permitiera resistir. «Mira eso», murmuró, dirigiéndose a los caballos como si pudieran entenderlo. Solo un poco más. Relámpago soltó un bufido de cansancio y el potro alzó las orejas, oliendo el aire como si percibiera algo distinto. La yegua meneó la cola con lentitud, dándole la razón a su instinto de persistir. Miguel apretó los dientes y se puso en marcha, esperando que el lugar no fuera otro foco de peligro. Pero no se podía permitir la duda. Necesitaban un techo y, ojalá, un poco de agua con urgencia. La imagen del rancho se fue aclarando conforme avanzaban. Las cercas lucían medio rotas y había un silencio pesado alrededor. Sin embargo, la esperanza de refugio era más fuerte que cualquier temor. Miguel sintió un leve hormigueo en la nuca al preguntarse si quien había puesto la trampa podía rondar esos terrenos. Tenía que estar preparado para todo. Miguel ve la silueta de un viejo rancho semiabandonado a lo lejos. Si logra llegar antes de que el calor y los coyotes vuelvan a acechar, la yegua quizá tenga una oportunidad. Pero, ¿quién colocó esa trampa y podría estar cerca? Miguel sintió un alivio inmediato al cruzar el umbral del viejo rancho. El aire ardiente del desierto parecía menos asfixiante dentro de aquellos muros semiderruidos. El techo se sostenía con vigas inclinadas y crujía de vez en cuando, pero, al menos, ofrecía sombra y un refugio temporal. En el interior, los suelos estaban cubiertos de polvo, astillas y restos de muebles rotos. Al pasar, el eco de sus pasos reverberaba contra las paredes despintadas, subrayando el abandono que reinaba allí. Se acercó a la yegua con calma y trató de guiarla hasta un rincón donde no cayeran rayos de sol. La pobrecilla cojeaba cada vez más, y Miguel temía que la herida se hubiese inflamado por la larga caminata. El potro, fiel y testarudo, no se separaba ni un centímetro de su madre, mostrándole el camino con esa obstinación que solo tienen los recién nacidos. Relámpago se quedó cerca de la entrada, olisqueando el aire con recelo, tal vez sintiendo que no estaban solos. Con cuidado, Miguel ayudó a la yegua a recostarse sobre la paja medio podrida que encontró en un rincón. Aunque la mayoría de los pacos estaban secos y polvorientos, al menos daban la sensación de un sitio estable para que la yegua descansara. Al ver la sangre reseca alrededor del vendaje, Miguel tragó saliva. Necesitaba agua limpia y alguna medicina que detuviera la infección. El pulso de la pata herida palpitaba con un calor alarmante. Después de unos minutos, salió para explorar un poco. En el exterior se encontró con un corral a medio derrumbar y un abrevadero roto, donde apenas quedaba un charco de agua estancada. Observó unas pilas de madera vieja, herramientas oxidadas y unos pocos enseres esparcidos por la tierra. En una esquina, casi oculto bajo la maleza, divisó un rollo de alambre de púas que levantó un cosquilleo inquietante en su pecho. El tipo de corte en la pata de la yegua recordaba a ese alambre. Lo más probable era que no fuera una casualidad. Miró alrededor y descubrió un letrero hecho pedazos, con letras borrosas que parecían formar la palabra Ortega. Se rascó la barbilla, adivinando que el rancho había pertenecido a alguna familia Ortega que lo había abandonado tiempo atrás.
Tal vez hubo disputas o dificultades económicas. Fuera lo que fuese, la soledad y el deterioro dejaban claro que ahí llevaba tiempo sin vivir nadie. Sin embargo, la visión de aquel alambre de púas le confirmó que no todos los peligros provenían de coyotes o de la dureza del clima. También había manos humanas detrás de ciertas trampas. Volvió al interior para reexaminar la yegua. El potro, inquieto, husmeaba un cajón desvencijado, buscando algo que pudiera llevarse a la boca. Miguel se acercó y le acarició el lomo con ternura. El pequeño respiraba con un ritmo acelerado, muestra de lo mucho que había caminado en tan poco tiempo de vida. Luego, agachándose junto a la Mustang, Miguel revisó el vendaje y percibió que el corte estaba más hinchado que antes. El animal tembló al sentir sus manos, emitiendo un relincho ahogado de dolor. «Aguanta», susurró con la voz cargada de preocupación. «Te prometo que no te dejaré aquí». Tomó una manta rota que encontró en un viejo arcón y la colocó bajo la pata herida, para evitar que el polvo se le incrustara más. Intentaba improvisar, consciente de que no tenía los recursos suficientes para asegurar que la infección no empeorara. En ese momento, Relámpago relinchó desde la entrada, y el hombre se puso en alerta. Cogió el rifle y dio unos pasos cautelosos hasta la puerta. Una figura montada en un caballo moteado se acercaba por el camino polvoriento que conducía al rancho. Dado el silencio del lugar, el sonido de los cascos retumbaba con claridad. Miguel frunció el ceño, sujetando el arma con firmeza, preparado para cualquier mala jugada. El jinete, un hombre de aspecto curtido, se detuvo frente a la cerca a medio caer, evaluando la escena con ojos agudos. Llevaba un sombrero raído, una camisa descolorida y un gesto de calma que no logró aplacar la sospecha de Miguel. «Buenas», dijo el extraño levantando la mano en señal de paz. «Creí que este rancho estaba vacío. No esperaba encontrar a nadie». Miguel no bajó el arma. Su desconfianza era evidente. Aunque no deseaba un enfrentamiento, sabía que no podía arriesgarse a bajar la guardia. «Tuve que refugiarme aquí», respondió, con voz tensa. «Traigo una yegua herida, y no podía dejarla en el desierto». El hombre desmontó con lentitud y dejó ver un caminar cansino, producto de muchas jornadas a caballo. Le echó un vistazo a Relámpago, y luego se asomó al interior del rancho, notando la sombra de la yegua tirada y al potro vigilante. «¿Y qué le pasó?», preguntó con genuina curiosidad. «Esa herida no se ve ligera». «Un corte profundo», contestó Miguel, intentando no revelar demasiados detalles. «Creo que fue por alambre de púas». El extraño chasqueó la lengua y negó con la cabeza, con cierto pesar. «Me llamo Abel. Estaba buscando un lugar donde pasar la noche y creí que este rancho estaba abandonado. Si me permites, tal vez pueda darte una mano». Miguel lo observó en silencio. Necesitaba ayuda, eso era seguro, pero la desconfianza palpitaba en su interior. Finalmente, y sin apartar la mirada del arma, asintió con un ligero movimiento de cabeza, mostrándole con un ademán que entrara. Abel pasó al interior, se quitó el sombrero y miró alrededor con cautela. «No se ve que queden provisiones», comentó, dándole vueltas a unos cajones polvorientos. «Pero algo de leña sí, y vi un cubo que quizá todavía sostenga agua si lo parchas. Vamos a ver si encontramos algo para hacer un fuego o calentar agua». El recién llegado se acercó a la Mustang y agachó la cabeza para evaluar la herida. Miguel se tensó, listo para saltar si Abel hacía algún movimiento extraño. Sin embargo, el hombre chasqueó la lengua con comprensión. «Sí que está feo ese corte. ¿Ya limpiaste la zona?» «Lo mejor que pude, con el agua que traía en mi cantimplora», explicó Miguel. «Se nos acabó casi toda. Tenemos apenas un poco más». El potro acercó el hocico a Abel, olfateándolo de cerca, con cierta curiosidad mezclada con temor. El desconocido sonrió, dejando ver un rostro surcado de arrugas y cicatrices. Luego, dirigió la mirada a Miguel. «Podría salir un momento a revisar si hay algún pozo antiguo cerca. Tal vez todavía contenga agua subterránea. Este rancho parece haber tenido algo de uso en su día». La idea sonaba arriesgada, pero Miguel no tenía muchas opciones. Necesitaba agua con urgencia, y las intenciones de Abel, al menos de momento, parecían buenas. Lo dejó salir, aunque la mano de Miguel seguía cerca de su rifle.
Mientras Abel inspeccionaba el exterior, Miguel aprovechó para recoger cuanta madera suelta encontró y formar una pequeña pila para encender una hoguera. Sacudió el polvo de unas telas que quizás servirían de vendas extras. Pasado un rato, Abel regresó con un ademán satisfecho. Había encontrado un viejo pozo de piedra, medio cubierto de maleza. Entre los dos se dirigieron hacia allí, esquivando tablas rotas y trozos de cerca. Efectivamente había un pozo, aunque el agua en su interior parecía rancia y necesitaba filtrarse. Abel se inclinó para olisquearla. «Bueno, con un poco de hervido, tal vez sirva para limpiar la herida», comentó. Retornaron con un cubo que sacaba lentas porciones de agua barrosa. Entre los dos improvisaron un fuego precario junto a la entrada del rancho, usando piedras grandes alrededor para sostener una olla oxidada que habían hallado bajo un montón de trastos. El humo empezó a elevarse, y el calor, a pesar de ser insoportable bajo el sol, fue imprescindible para esterilizar la poca agua que tenían. Mientras esperaban, Abel miró a Miguel con cierta dureza. «¿Sabes algo sobre quién pudo tender esa trampa? Hace unos días me crucé con un ranchero que hablaba sobre los mustangs salvajes. No todos los ven con buenos ojos». El tono de su voz era serio, quizá con un dejo de advertencia. Miguel asintió. «Supongo que hay gente que teme que los mustangs dañen sus pastos, pero poner trampas así es una crueldad. No creo que sea algo aislado». Abel cambió el peso de un pie a otro, pensativo. «He visto cosas peores. Gente que no duda en lastimar caballos para ahuyentar a los manadas salvajes. Parece que prefieren matarlos antes de que se coman la hierba». Miguel sintió un nudo de rabia en la garganta, recordando la costosa lucha de la yegua y el pequeño potro por sobrevivir. No quería ni imaginar cómo se sentía ella al ser víctima de esa brutalidad. Tras unos instantes, Abel agitó la mano, indicando que el agua ya empezaba a hervir. Miguel sacó con cuidado un trapo y lo sumergió. «Vamos adentro», propuso Abel. «Entre los dos podremos limpiarle la herida y ver si logramos contener la infección por hoy». Volvieron junto a la Mustang, que levantó la cabeza con un suspiro de incomodidad cuando sintió el paño tibio sobre la herida. El potro se colocó otra vez cerca, con los ojos llenos de curiosidad. Bajo la luz que entraba a través de los huecos en las paredes, Miguel se dio cuenta de que aquella no era una tarea simple. La yegua se resistía al sentir dolor y tardaron varios minutos en calmarla. Finalmente, Abel retiró los restos de vendaje anterior, dejando al descubierto la carne inflamada. El olor a sangre mezclada con infección era penetrante. Miguel apretó los dientes y aplicó el paño húmedo con suavidad. A pesar de lo difícil de la situación, parecía que Abel sabía un poco de lo que hacía. Sus movimientos, aunque rudos, mostraban cierta experiencia en el cuidado de animales malheridos. De vez en cuando soltaba un «tranquila, bonita, tranquila» que sonaba sincero. Miguel, por su parte, sentía un peso menos en los hombros al contar con algo de ayuda, pero seguía sin bajar la guardia. No conocía a ese hombre, ni sus intenciones reales. Podía ser un aliado o tal vez conocía a los responsables de esas trampas. Terminaron de limpiar y vendar, y por primera vez en horas la yegua pareció un poco más serena. El potro, agotado de tanta agitación, se echó junto a ella, manteniendo la cabeza cerca de su madre. Un rayo de luz dorada cruzó el espacio, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Miguel se incorporó y vio que Abel lo observaba con un gesto inescrutable. «Descansa un rato», dijo Abel. «Yo me quedaré vigilando por si alguien se aparece». Miguel asintió sin pronunciar palabra. Estaba tan cansado que sentía los párpados pesados. Encontró un rincón medio limpio, apoyó la espalda contra la pared y fijó la mirada en Abel durante unos instantes. Luego, el sueño lo venció poco a poco. La última imagen que tuvo antes de sumirse en la oscuridad fue la figura encorvada de aquel forastero, revisando su rifle con gesto solemne y escrutando cada sombra que se movía allá afuera. La tarde empezó a caer cuando Miguel despertó, sobresaltado por el sonido lejano de un trueno. El rancho seguía en silencio, pero en el cielo se formaban nubes grises que anunciaban tormenta. Abel, al notarlo despierto, frunció el ceño. «Vienen nubarrones. Podría ser buena señal. Tal vez llueva y consigamos más agua para la yegua. Pero quédate atento, nunca se sabe quién ronda estos parajes. Más de uno no se detiene ante nada con tal de librarse de los mustangs». Miguel miró hacia el potro y la mustang, pensando en lo que vendría después.
en la posibilidad de que quien colocó la trampa estuviera cerca, o de que aparecieran otros enemigos con intereses en aquella zona. Sintió que la amenaza de los coyotes era solo el principio, y que la presencia de Abel en ese momento era su única ayuda, pero también un factor que no sabía si podría controlar. Abel insinuó que el peligro podría no venir solo de los coyotes, sino también de manos humanas. Miguel se preguntó si era prudente confiar en él, aunque parecía no haber otra opción. El aire cambió de un momento a otro, cargándose de un sopor eléctrico que ponía a todos en alerta. Las nubes se arremolinaban en el cielo como un presagio, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando el polvo del patio y haciendo chocar las puertas sueltas contra las paredes del viejo rancho. Miguel se asomó a una ventana rota y se encontró con un horizonte casi negro. La tormenta llegaba y no se veía nada amable. En el interior, la yegua herida seguía echada sobre la paja, con el potro acurrucado junto a ella. Abel revisaba el vendaje, murmurando de vez en cuando sobre lo inflamado que se veía el corte. El animal respiraba con dificultad y sudaba a pesar del frío repentino que traía la brisa. Miguel apretó los labios, sintiendo una frustración profunda. El calor del día anterior había dado paso a un clima que amenazaba con la furia de la lluvia y la tempestad, justo cuando empezaban a ganar algo de terreno sobre la infección. «Si esta tormenta nos encierra aquí, será difícil encontrar ayuda», comentó Abel, pasándose la mano por la nuca. «Y si cae muy fuerte, podríamos enfrentarnos a un arroyo crecido o un lodazal imposible de cruzar». Miguel desvió la mirada hacia afuera. Se preguntaba si el antiguo pozo que habían usado para hervir agua resistiría la lluvia, o si el torrente llenaría todo de barro. Sentía en los huesos que tendrían que pelear contra más que un chaparrón. Los truenos que se acercaban resonaban con un tono grave y cada vez más frecuente. Las primeras gotas empezaron a azotar el tejado, que crujió como si fuera a desmoronarse. El potro levantó la cabeza, sorprendido por el golpeteo del agua, y la yegua lanzó un leve relincho, inquieta. Miguel se acercó a ella para acariciarle el cuello. Su mano notó la temperatura elevada del cuerpo del animal. La infección no cedía, y la humedad que traería la tormenta no ayudaría en lo absoluto. «Habrá que mantener el fuego encendido para hervir más agua», propuso Miguel, «y tratar de que la yegua no se moje demasiado. Si se enfría, será peor». Abel asintió y se puso de pie, observando con atención las vigas que sostenían el techo. El viento silbó con fuerza en los huecos de las ventanas y una corriente helada barrió el interior. Trozos de paja salieron volando hasta chocar contra las paredes, levantando una nube de polvo que los hizo toser. El estrépito del trueno siguiente sacudió los cristales rotos, llenando el ambiente de una tensión palpable. «Voy a ver si encuentro algún plástico o lona afuera», dijo Abel, amarrándose el sombrero. «Ten cuidado con las tejas sueltas, no te vaya a caer una encima», respondió Miguel, alzando un poco la voz para hacerse oír sobre el arranque del viento. El hombre salió y, de inmediato, la cortina de lluvia lo envolvió. Miguel se quedó junto a los caballos, sintiendo la urgencia de protegerlos de alguna manera. Un relámpago iluminó el rancho por un segundo, mostrando las grietas en las paredes y la suciedad de los viejos muebles esparcidos por todas partes. La penumbra regresó de inmediato, teñida por los grises de la tormenta. Relámpago desde la puerta, pateaba el suelo con nerviosismo. Le molestaba la ráfaga de agua y el sonido tembloroso del tejado. Miguel se acercó para tranquilizarlo, pasando la mano por su lomo y murmurando palabras de calma. El animal alzó las orejas, escuchando atentamente, pero no dejaba de sacudir la cabeza, tenso. La lluvia comenzó a colarse por las goteras, formando charcos dispersos en el piso. Cada gota resonaba con un golpe hueco al caer sobre la madera podrida. Al cabo de unos minutos, Abel regresó empapado, con una lona rasgada que había encontrado entre los restos del corral. La agitó con fuerza, salpicando agua, y la tendió sobre la parte del techo donde las vigas cedían más. Miguel lo ayudó a sujetarla con cuerdas viejas y clavijas improvisadas. El viento jugaba con la lona, a punto de arrancarla de sus manos. Tras un forcejeo breve, consiguieron fijarla de manera que, al menos, el agua corriese por fuera y no cayera directamente sobre la yegua. El interior seguía húmedo, pero un poco menos expuesto.
Miguel y Abel se miraron con un gesto de cansancio. El potro emitió un chillido cuando un trueno sacudió el aire y se pegó a la yegua con fervor. El ambiente estaba cargado de electricidad y cada ráfaga gélida hacía crujir la estructura del rancho como si, en cualquier momento, pudiera venirse abajo. ¿Encontraste algo más útil allá afuera?, preguntó Miguel. No mucho, contestó Abel. Unas cuantas maderas sueltas y un barril viejo que podría servir para recolectar agua de lluvia. Si la tormenta persiste, al menos tendremos suficiente para limpiar la herida o para beber. Miguel se fijó en la expresión de Abel. Seguía seria, pero había algo de determinación en su mirada. Desde que se habían conocido, las sospechas revoloteaban a su alrededor, pero la cooperación era inevitable si querían sacar adelante a la yegua. Aún así, Miguel mantenía una parte de su mente alerta a cualquier gesto extraño. Recordaba demasiado bien que la herida probablemente venía de una trampa humana, y no sería la primera vez que un desconocido mostraba dos caras. Con el paso de los minutos, la lluvia se intensificó. El agua corría por las grietas en las paredes, formando delgados hilos que serpenteaban hasta el suelo. El techo resonaba con un golpeteo constante que acompañaba a los relámpagos. Cada trueno detonaba con un estruendo capaz de hacer temblar el corazón, y la penumbra se ilumina fugazmente con cada relámpago. El corral afuera debió haberse transformado en un lodazal, algo que complicaría cualquier intento de salir a buscar suministros. Tal vez podemos aprovechar esto, comentó Abel, señalando el pequeño fuego que tenían en un rincón. Hagamos un poco de té con alguna hierba, para que la yegua se calme y recupere fluidos. Miguel buscó entre los cajones que habían revisado antes y encontró una bolsita con hojas secas. No estaba seguro de su utilidad, pero algo era mejor que nada. Juntos, improvisaron una infusión tenue, mezclando el agua de lluvia que habían logrado recoger en el barril con las hojas. El vapor tibio se elevaba en el aire frío del rancho, llenándolo de un aroma ligeramente terroso. Con ayuda de un paño, intentaron ofrecerle un poco a la Mustang, esperando que bebiera algo para rehidratarse. La yegua, al sentir el vapor, agitó las orejas. Tomó con lentitud unos sorbos, dejando después caer la cabeza con cansancio. El potro, en cambio, estiró el hocico para olfatear el recipiente, con la curiosidad típica de su corta edad. Miguel sintió un pequeño alivio al ver que el animal tenía interés en el agua, pues eso significaba que mantenía cierta vitalidad. El viento sopló tan fuerte en ese instante que las paredes retemblaron. Una corriente helada atravesó el rancho y apagó la mitad del fuego. Abel soltó una maldición, corriendo a tratar de proteger la fogata con un pedazo de metal oxidado, mientras Miguel se apresuraba a avivar las brasas con soplos rápidos. El olor a humo y el chisporroteo de la leña mojada se mezclaban con el estruendo de la tormenta, generando una atmósfera casi irreal. Si esto continúa así, dijo Miguel, esforzándose en hablar por encima del ruido, el viejo pozo podría desbordarse y convertirlo todo en lodo. Abel asintió con el rostro ensombrecido por la luz danzante del fuego. Más nos vale buscar una salida apenas la tormenta ceda un poco. Si nos quedamos atrapados aquí con la yegua en este estado, corremos el riesgo de quedarnos sin suministros o expuestos a, bueno, ya sabes a qué. Miguel entendía bien. Esa última mirada aludía a los hombres que colocaban trampas. Era probable que no se dieran por vencidos, sobre todo si consideraban a la manada de Mustangs como una amenaza para sus intereses. De pronto, un relámpago cruzó el firmamento y alumbró el exterior con una claridad espectral. A la distancia, se veían ríos improvisados que brotaban de la tierra seca, arrastrando ramas y piedras. Un trueno ensordecedor, casi al mismo tiempo, los hizo encogerse de hombros. El potro relinchó con pánico, buscando el calor de su madre. La Mustang, aún débil, movió sus orejas al sentir la lluvia que se colaba y le mojaba el lomo. Miguel intentó acomodar la lona para cubrirla mejor, sin lograr evitar que el agua se filtrara por las grietas. El corazón le latía con fuerza, porque la situación parecía complicarse a cada minuto. La tarde fue oscureciendo sin transición clara, atrapándolos en una noche que llegó demasiado pronto, cargada de nubes y viento. Con la escasa luz de la fogata, Miguel y Abel se turnaron para mantener las llamas vivas y vigilar la entrada del rancho. El temor de que alguien pudiera acercarse bajo la cubierta de la tormenta no se desvanecía.
Miguel pasaba la mano por el lomo de Relámpago de vez en cuando, sintiendo el pulso acelerado del caballo. En un instante, el viento sopló con un bramido tenebroso, sacudiendo los árboles cercanos y haciendo crujir las vigas. La lona se agitó con tanta violencia que casi se desprende. Abel corrió a sujetarla, mientras Miguel echaba un vistazo a la oscuridad de afuera. Fue entonces cuando algo cortó el estruendo de la lluvia y el viento. Un sonido agudo, seco, inconfundible. Un disparo. Ambos se miraron de inmediato, con las pupilas encendidas por el reflejo de las llamas. Abel apretó el rifle contra el pecho. Miguel se inclinó hacia la puerta, pero la noche era impenetrable. El ruido pudo haber venido de cualquier parte. Probablemente no estaban solos en ese infierno de agua y viento. En la furia aullante de la tormenta, Miguel y Abel oyeron el eco distante de un disparo. Alguien debía estar allí afuera. La duda era, ¿amigo o enemigo? La lluvia cesó de pronto al amanecer, como si el cielo se hubiera quedado sin fuerzas para seguir descargando furia. Los truenos se alejaron y sobre el rancho flotó un silencio denso, casi irreal, roto solo por el gotear persistente que caía de las tejas y los chirridos del techo. Una humedad penetrante lo cubría todo, desde las tablas del piso hasta la lona improvisada que protegía a la yegua herida. El viento, ahora convertido en una ligera brisa, hacía temblar las paredes con un susurro casi fantasmal. Miguel abrió los ojos con el cuerpo entumecido. Había pasado la noche en vela, entre sobresaltos por el estruendo de la tormenta y la paranoia de creer ver sombras furtivas en cada relámpago. Miró a un lado y vio a Abel recostado contra la pared, con el sombrero echado sobre la cara y el rifle sobre las piernas. Parecía dormitar, pero mantenía los dedos listos para reaccionar en cualquier momento. El aroma a tierra mojada inundaba el lugar. El potro levantó la cabeza al detectar que Miguel se movía y se acercó para olfatearle la mano. Su pelaje estaba húmedo, pero parecía menos asustado que la noche anterior. La yegua, en cambio, se notaba exhausta. Durante la madrugada, había tenido momentos de inquietud y fiebre, aunque Abel y Miguel consiguieron darle más agua tibia. El vendaje resistía, pero la hinchazón persistía en la pata dañada. Al menos, ya no caía lluvia sobre ella. Migajas de luz se filtraban por las rendijas de la pared, anunciando el inicio de un nuevo día. Recordando el disparo de la noche anterior, Miguel se enderezó de golpe, sin importarle el dolor en los músculos. Miró hacia la puerta rota con el ceño fruncido. ¿Quién podría haber estado merodeando en medio de semejante tormenta? La idea de que un intruso rondara el rancho le puso un nudo en la garganta. Tenía la impresión de que todo aquello no podía ser pura casualidad. Primero la trampa, luego ese disparo. Alguien parecía determinado a acechar la zona. Abel se incorporó con un gruñido suave, retirándose el sombrero de la cara. Sus ojos se clavaron en Miguel con la misma pregunta sin pronunciar. El silencio entre ellos era elocuente. Tarde o temprano tendrían que salir a revisar los alrededores y comprobar si alguien había dejado huellas. Sin decir palabra, recogieron sus cosas y se dispusieron a explorar. Antes de partir, Miguel dejó la mano sobre el cuello de la yegua, esperando transmitirle algo de calma. «Volveremos pronto», murmuró, más para darse valor a sí mismo que para cualquier otra cosa. El barro del exterior los recibió con un paisaje irreconocible. El corral se había convertido en un gran charco, y cada paso salpicaba lodo oscuro. Las cercas a medio caer se veían aún más endebles tras soportar la furia de la noche. El viento fresco arrastraba un olor denso a vegetación mojada y madera húmeda. Sobre algunas partes del suelo, corriendo entre piedras y ramas, se formaban pequeños arroyos improvisados que reflejaban el pálido sol de la mañana. En cuanto salieron del recinto, Miguel se agachó al notar una serie de huellas frescas que no pertenecían a Relámpago ni al caballo moteado de Abel. Era difícil identificarlas con precisión entre tanto lodo, pero tenían la forma distintiva de herraduras recientes. Abel frunció el ceño, inclinándose para observar más de cerca. Con el dedo recorrió una huella amplia, señalando el contorno. Alguien cabalgó cerca de aquí anoche, confirmó con el ceño fruncido. No puede hacer mucho tiempo de esto. El lodo las habría borrado en pocas horas si fueran antiguas. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se enderezó, mirando el horizonte. A lo lejos,
El cielo empezaba a despejarse, pero quedaba un manto gris que se estiraba como una amenaza latente. ¿Crees que sea la persona que colocó la trampa?, preguntó en voz baja. Abel movió la cabeza sin apartar la mirada del suelo. Es posible, o quizás sea alguien más, pero... Se detuvo al ver algo brillante medio enterrado en el barro. Lo desenterró con cuidado. Era un casquillo de bala. Alguien disparó aquí anoche, y no fue un tiro al aire, parece. Miguel apretó los puños. Recordó el estruendo que se escuchó sobre el sonido de la tormenta. En esa oscuridad, era imposible haber distinguido una figura o un objetivo claro. Abel guardó el casquillo en el bolsillo, como prueba o tal vez simple precaución. Luego, ambos intercambiaron una mirada tensa. Siguieron el rastro hasta las cercanías de una formación rocosa, donde el barro comenzaba a mezclarse con pequeñas piedras resbaladizas. Allí, notaron pisadas humanas, aparentemente de botas, que se sobreponían a las de un caballo. Miguel se agachó para revisarlas, sintiendo un nudo cada vez mayor en el estómago. La persona había caminado en círculos, como si estuviera husmeando. «¿Buscando algo o alguien?», murmuró. Abel lanzó una mirada al rancho. Tal vez nos vieron cuando se acercaron con la tormenta, o iban tras la Mustang y la tormenta los sorprendió. Sea como sea, no me gusta nada esto. Con un suspiro, decidieron no alejarse más. El barro y la humedad hacían que internarse en la distancia fuera peligroso. Además, dejar a la yegua y al potro solos demasiado tiempo era un riesgo aún mayor. Regresaron al rancho, limpiando con dificultad el lodo de sus botas, notando que sus pasos quedaban marcados a su vez en el terreno blando. Se les hacía evidente que no eran los únicos que podían seguir rastros. Dentro, la Mustang abrió un ojo cuando se acercaron. El potro corrió a esconderse tras su madre, asomando la cabeza con curiosidad. Al verlos entrar, Relámpago bufó en señal de alerta, olfateando el olor de afuera. Parecía presentir la tensión que flotaba en el ambiente. «Tenemos que quedarnos cerca y vigilar», dijo Miguel, «y asegurar el rancho lo mejor posible». Abel miró alrededor. El agua seguía goteando de la lona, y las vigas tambaleantes no ofrecían demasiada seguridad. Aún así, para lo que quedaba de día, quizá fuera mejor permanecer bajo techo y organizarse. Entre los dos, reforzaron las puertas con tablones viejos que encontraron en un cuarto lateral. También se ocuparon de buscar más leña entre los escombros. Era crucial mantener un fuego para hervir agua y protegerse si caía la noche sin haber encontrado una salida. Más tarde, con el rancho algo más organizado, Miguel se dispuso a revisar la yegua otra vez. La infección le preocupaba. El vendaje estaba húmedo por la condensación y debía cambiarlo. Abel buscó entre los armarios y los restos de cajones algún frasco de medicinas viejas, encontrando apenas polvo y botellas vacías. No obstante, halló un pedazo de lienzo que todavía podía servir para un nuevo vendaje. «Al menos esto es más limpio que lo que hemos usado hasta ahora», dijo, extendiéndole la tela a Miguel. Miguel, agradecido, se puso manos a la obra. Quitó con cuidado el vendaje mojado y colocó el trapo seco sobre la herida ya limpiada. Aún así, la yegua se resistió un poco, moviendo la cabeza con un quejido de dolor. El potro se acercó con el hocico tembloroso, como si quisiera consolar a su madre. Aquel gesto siempre conmovía a Miguel, que se sentía responsable de asegurar la supervivencia de ambos. «Necesitamos agua limpia de nuevo», murmuró Miguel, recordando la poca que quedaba en el barril. «Iré a por más», respondió Abel. «Si encuentro más pistas de nuestro visitante, te avisaré». Mirándose con un leve asentimiento, se separaron. Miguel se quedó atento al interior, cuidando a la yegua y vigilando los alrededores por la ventana. Mientras tanto, Abel salió con un balde rumbo al pozo, hundiéndose a cada paso en el lodo pegajoso. Desde dentro, Miguel apenas distinguía su silueta moverse despacio. Cada tanto, el hombre se detenía, mirando en varias direcciones, como si temiera que alguien lo sorprendiera. El día fue avanzando con una lentitud asfixiante. El sol no terminaba de salir del todo, oculto tras nubarrones, y el ambiente seguía frío, saturado de humedad. Los charcos alrededor del rancho reflejaban un cielo plomizo, como si la tormenta no hubiera terminado de marcharse. Abel regresó con algo de agua que pudo recoger tras filtrarla del pozo. El nivel de tensión era notable.
Miguel no dejaba de escudriñar el horizonte, esperando ver la silueta de un caballo o el destello de un arma. Mientras tanto, aprovecharon para revolver un cobertizo que estaba a un costado del rancho, con la esperanza de encontrar provisiones. Entre un revoltijo de cajas rotas y herramientas oxidadas, descubrieron un viejo cajón con algo de grano apolillado. Serviría al menos para mantener a Relámpago con energía. Hallaron también un pedazo de cuero grueso, probablemente parte de una vieja silla de montar. Abel lo cargó sobre el hombro, pensando que podría reforzar la entrada del corral. En medio de su búsqueda, Miguel se detuvo de golpe. Junto a una pared, distinguió una botella de vidrio oscurecido, cubierta de polvo. Al recogerla, leyó la etiqueta borrosa y notó palabras relacionadas con tratamientos veterinarios básicos. Al abrirla, percibió un olor penetrante a alcohol y hierbas. Abel se acercó, alzando las cejas. ¿Crees que esté caduca? No lo sé, pero podría desinfectar mejor la herida que solo agua hervida, respondió Miguel con una chispa de esperanza. Con esa posibilidad de medicina improvisada, regresaron junto a la Mustang. El animal se resistió con relinchos suaves, pero Miguel consiguió aplicar un poco de ese líquido en torno a la herida, esperando no agravar nada. Era un riesgo, pero peor sería no intentar nada. El potro, inquieto, soltaba suaves gemidos al sentir el olor fuerte. Abel se acercó a calmarlo, acariciándole el lomo. La tarde seguía desplegándose y un velo de inquietud pesaba sobre ellos. Era obvio que alguien había estado cerca y nada garantizaba que no volvería. Cada crujido de la madera o cada roce del viento contra la fachada les hacía dar un respingo, esperando otro disparo o alguna voz desconocida. Sin embargo, fuera lo que fuera, no daba señales claras de aparecer. Ya con el sol cayendo y el cielo volviendo a oscurecerse, se dispusieron a preparar una suerte de defensa para la noche. Reforzaron la entrada principal con un tablón grueso y arrimaron muebles viejos contra las ventanas rotas. Afuera, todavía quedaban charcos brillando en la penumbra, y cada charco reflejaba sombras que parecían moverse en el agua. Lo mejor será turnarnos de nuevo para vigilar, propuso Abel. Yo tomaré las primeras horas, luego te despertamos si algo pasa. Miguel asintió. Sentía los párpados pesados y el cuerpo agotado por la tensión y la falta de sueño real desde que había empezado todo. Lanzó una última mirada a la yegua. Parecía ligeramente más tranquila, sin tanto dolor. Eso le dio un respiro de ánimo. No sé qué trama esa gente, murmuró sentándose junto a la pared para relajarse un segundo. Pero no pienso dejar que se acerquen otra vez a la yegua o al potro. Abel, con el rifle apoyado en su hombro, contestó casi en un susurro. Eso es lo que tenemos que evitar. Conozco a más de uno que no dudará en disparar a un caballo salvaje con tal de que no se cruce en sus tierras. Miguel sintió hervir la sangre al pensar en la crueldad que había presenciado. Sin embargo, lo dominó una determinación férrea. Ya no era solo cuestión de proteger a los Mustangs por compasión, sino de enfrentar a quienes pusieran trampas y balas al servicio de su propia codicia. El silencio se adueñó de ellos, hasta que el último rayo de sol se ocultó, dejando la estancia en penumbra. Se avecinaba otra noche de vigilia y peligro. Decidieron asegurar el rancho y prepararse para lo que pudiera ocurrir. Pero nadie podía garantizar que el intruso no regresaría bajo la oscuridad, en busca de algo más que un simple disparo de advertencia. Apenas el cielo dejó atrás los últimos matices del crepúsculo, Miguel notó cómo la temperatura descendía de golpe, y un viento suave comenzaba a susurrar a través de los tablones del rancho. La yegua, tumbada en su lecho de paja, respiraba de manera más uniforme, aunque su mirada mostraba un cansancio evidente. El potro, después de insistir con un par de mordisquitos juguetones, terminó echado junto a ella, rindiéndose al sueño con la inocencia de su corta vida. Abel rondaba por el interior, observando las ventanas selladas con tablones. En cada una de sus vueltas, echaba una ojeada al exterior para comprobar que todo estuviera en calma. Miguel se había sentado un rato cerca de la puerta, acariciando el lomo de Relámpago, que seguía algo tenso. Daba la impresión de que el caballo presentía que algo más estaba por suceder, como si el silencio de la noche fuera en realidad un preludio cargado de amenaza. Pasó un buen rato de quietud. Ni los grillos se oían,
como si todos los pequeños habitantes del desierto hubieran decidido mantenerse al margen de esa noche incierta. Solo de vez en cuando se escuchaba el aleteo de algún búho o el crujido de la madera bajo el ligero vaivén del viento. Aquella tranquilidad era casi sofocante, y Miguel no podía apartar la idea de que, en cualquier momento, alguien irrumpiría reclamando a la Mustang herida. La herida que, a pesar de toda la atención, seguía inflamada. Fue entonces cuando Relámpago alzó las orejas y soltó un resoplido, pateando ligeramente el suelo. Miguel se tensó y movió la cabeza hacia la puerta. Abel, al otro lado de la estancia, reaccionó también. Se miraron sin hablar, pero sus expresiones confirmaban que ambos habían sentido la misma alteración. Alguien o algo se acercaba. Miguel se levantó y tomó el rifle con serenidad forzada, haciendo una señal a Abel para que mantuviera las luces al mínimo. Con cautela corrió un tablón que cubría la ventana rota y se asomó a la oscuridad. En el primer momento, no distinguió más que sombras. Luego vio lo que parecían varias figuras montadas, avanzando en fila hacia el rancho. Movían linternas o antorchas, pues había puntos de luz balanceándose al ritmo de los caballos. El temor se le instaló en la boca del estómago. Recordó el disparo en la tormenta, las pisadas recientes en el lodo. Aquellos jinetes no eran simples viajeros. Abel se acercó en silencio, con el ceño fruncido. Tras intercambiar una mirada con Miguel, fue hacia el centro de la habitación y permaneció atento al exterior, listo para lo que viniera. 6, tal vez 7 hombres, susurró Miguel. Parecen armados. Abel asintió y se llevó la mano al rifle, sin apartar la vista de la puerta. La tensión en el aire se podía palpar, al igual que el olor a caballo húmedo y metal que empezaba a filtrarse desde el patio. Por su parte, la yegua levantó la cabeza, inquieta, y el potro se pegó a ella con un relincho suave, como si comprendiera que algo siniestro estaba por suceder. Las pisadas de los caballos se detuvieron justo enfrente, acompañadas por el murmullo de voces que discutían entre sí. Luego hubo un silencio repentino. De pronto, un grito firme irrumpió. ¡Eh! ¡Ahí dentro! ¡Salgan con las manos a la vista! ¡Queremos a los Mustangs! Miguel sintió un golpe de ira en el pecho. Definitivamente no eran amigos. Movió la cabeza hacia Abel y éste se aproximó con una cautela felina, apoyándose contra la pared cerca de la puerta. Por un instante, contemplaron la posibilidad de no responder. Pero callar tampoco les serviría de nada. Quien estuviera al frente de esos hombres ya conocía su presencia. Solo quedaba afrontarlo. «¿Quién habla?», respondió Miguel, intentando proyectar seguridad. «¿Quién tiene derecho a esas bestias? ¿Acaso no sabes que los Mustangs aquí están de sobra?». La voz era ronca, cargada de desprecio. «Hueles a forastero, pero esa yegua no es tuya, y nos consta que la tienes ahí dentro». Miguel apretó los labios. La postura de los hombres era clara. Consideraban la yegua y el potro una propiedad a la que podían echar mano, sin importar su estado. O tal vez querían acabar con ellos. Recordó las trampas, la herida y las palabras de Abel sobre rancheros crueles. Sin más opción, empujó la puerta y salió, rifle en mano, aunque procurando no apuntar directamente. No era buena idea disparar el primer tiro con tantos oponentes. Abel lo siguió, situándose un paso atrás, también armado. La escena, iluminada por la escasa luz de la luna y un par de linternas, era tensa. Cerca de media docena de hombres montados los observaban con rostros serios. Uno de ellos, alto y de complexión robusta, llevaba el sombrero inclinado y parecía liderar al grupo. Su caballo se revolvía con un resoplido ansioso, quizá alimentado por la hostilidad que se respiraba. «Les advierto que si intentan acercarse a esta yegua, estarán en un problema», dijo Miguel con voz firme, tratando de controlar el temblor interno. El hombre alto chasqueó la lengua con arrogancia. «La yegua es un estorbo para mis tierras, y si la has curado, bueno, más fácil para mí. Pero no permitiré que un forastero me dé órdenes». Se enderezó en la silla y miró a los que lo acompañaban. «Llevamos tiempo siguiendo a esa Mustang. Ustedes no tienen nada que hacer aquí, así que entréguenla». Abel se adelantó medio paso, sosteniendo el rifle con determinación. «No vamos a entregarla a nadie. Está lastimada por una de esas trampas que ustedes tiran en el desierto. ¿O me equivoco?».
Se generó un murmullo entre los jinetes, miradas de reojo y algunas risas tensas. El líder se encogió de hombros. A veces hay que proteger el ganado de los caballos salvajes. Si uno cae en un alambre, mala suerte. Esto no es asunto tuyo. La furia prendió en la mirada de Miguel, recordando las horas de agonía que la Mustang había pasado. Sin embargo, debía mantener la cabeza fría si no quería desatar un tiroteo. Observó rápidamente la formación de los hombres. 2 parecían ser simples peones, con gestos inseguros, mientras otros 3 portaban revólveres al cinto. El líder y su acompañante más cercano llevaban rifles similares a los suyos. Si las cosas se ponían feas, la desventaja numérica era evidente. «Esta yegua no saldrá de aquí con ustedes», sentenció. «Si tanto les preocupa su ganado, deberían controlar a sus propios animales, no matar mustangs». El líder soltó una carcajada seca, chocando los talones de sus botas contra el vientre del caballo. «Te crees muy valiente, pero no sabes con quién te metes. Tengo suficiente gente para echar abajo ese rancho. No serías el primero en caer por defender un montón de caballos salvajes». Sus ojos se entrecerraron. «Última oportunidad. Entréguenla y no saldrán heridos». Miguel sintió que la adrenalina le tensaba los músculos. A su lado, Abel empuñaba el rifle apuntando al suelo, pero listo para levantarlo en cualquier segundo. «¿Y qué piensan hacer con la Mustang una vez la tengan en sus manos?», preguntó Abel, aunque su voz sonaba casi retórica. «Lo que consideremos conveniente». El líder bajó la mirada con desdén. Ese tono gélido bastó para encender la determinación de ambos hombres. Abel levantó el arma apenas unos centímetros y Miguel se mantuvo firme. «No se las vamos a dar», contestó Miguel, clavando los ojos en el líder. «Tendrán que pasar por encima de nosotros». Los hombres alrededor se tensaron, como si pudieran olfatear la inminencia de un enfrentamiento. Por un instante, pareció que todo estallaría en un cruce de balas. Un relincho surgió a lo lejos, tal vez de uno de los caballos que se inquietaba por la actitud hostil de sus jinetes. El líder, con los labios fruncidos en una mueca de frustración, alzó lentamente el rifle. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza, a la espera de una chispa que detonara el caos. Un segundo después, Abel disparó un tiro al aire, un estampido que hizo eco en la noche y rebotó contra las paredes semiderruidas del rancho. Los caballos de los jinetes se espantaron, dando saltos y girando bruscamente. El líder maldijo en voz alta, intentando controlar a su montura. En ese instante, Miguel apuntó con firmeza hacia él. «Váyanse», exigió. «No van a llevarse a la yegua ni al potro. Más vale que lo comprendan ahora». Los hombres retrocedieron, maldiciendo. El que acompañaba de cerca al líder forcejeó con su caballo, que relinchaba inquieto. Parecía indignado por la osadía de Miguel y Abel, pero no podía ignorar el hecho de que una bala perdida podría matarlos. Durante unos segundos, el grupo se debatió entre atacar o ceder, intercambiando miradas con el ceño fruncido. Fue el líder quien, con la mandíbula apretada, decidió dar un tirón a las riendas para retroceder unos pasos. «No se saldrán con la suya», soltó con tono amenazante. «Ustedes son pocos, y el desierto es grande». Escupió al suelo con rabia. «Regresaremos con más hombres, y entonces veremos si siguen con esa actitud». Dio media vuelta, y los demás jinetes lo siguieron, no sin antes regalar a Miguel y Abel miradas cargadas de odio. Cuando empezaron a alejarse, Miguel sintió la tensión aflojar, pero no se relajó del todo. Aquello no se había acabado. Solo estaban posponiendo un choque mayor. Abel, con el rifle aún en alto, observó hasta que las siluetas se perdieron en la oscuridad. Entonces intercambió una mirada con Miguel, ambos conscientes de que habían cruzado una línea peligrosa. Dentro del rancho, la yegua sollozaba con un suave relincho, asustada por los disparos y los gritos. El potro resoplaba, intentando calmarse. Miguel se apresuró a entrar para reconfortarlos, mientras Abel se quedaba a vigilar el exterior. El alivio de haberlos alejado se mezclaba con el peso de la amenaza que pendía sobre ellos. Ahora sabían quién estaba tras la trampa y el motivo. El temor y el desprecio hacia los mustangs que, a ojos de ese grupo, no tenían derecho a existir en esas tierras. «Están furiosos», dijo Abel, apareciendo a la puerta unos minutos después, «y es muy probable que cumplan su promesa de volver». Miguel acarició al potro, que seguía temblando.
Pensó en la debilidad de la yegua, la provisión limitada de comida y la precariedad de sus defensas. La próxima vez, esos hombres vendrían listos para arrasar con todo y no sería tan fácil contenerlos. Se llenó de rabia y de determinación a la vez. No iban a rendirse, pero el camino estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Los jinetes se alejaron, advirtiendo que regresarían con más hombres. Miguel y Abel comprendieron que habían ganado tiempo, pero que la confrontación definitiva apenas acababa de empezar. Miguel cabalgó lo más rápido que pudo por el sendero en pendiente, con el corazón latiéndole en la garganta. Detrás de él, Abel guiaba a la yegua herida, que avanzaba con movimientos toscos pero decididos, acompañada por el potro que trotaba a su lado. Habían dejado atrás el rancho abandonado, siguiendo un camino tortuoso rumbo a la propiedad de Miguel. El cansancio y la tensión los oprimían, pero sabían que no tenían alternativa. Calderón y sus hombres vendrían tras ellos. Lo único que deseaban era llegar al rancho antes que aquel grupo enfurecido. Las primeras horas de la mañana trajeron consigo un cielo despejado, de un azul intenso, y el sol no tardó en calentar la tierra mojada por las lluvias recientes. Relámpago, el fiel caballo de Miguel, avanzaba esquivando charcos y rocas sueltas, sintiendo los espasmos de ansiedad de su jinete. De vez en cuando, Miguel volteaba el rostro para comprobar cómo iba la Mustang. La pobre yegua cojeaba, pero continuaba luchando por seguir adelante, impulsada por su instinto y por las suaves palabras de aliento de Abel, que a veces la jalaba con las riendas para no rezagarse demasiado. «Resiste un poco más», susurró Miguel casi para sí mismo. «Falta poco para llegar». El paisaje cambió lentamente de terreno pedregoso a un suelo más firme y ondulado. A lo lejos ya se distinguían las verjas de madera que marcaban los límites del rancho de Miguel, una extensión modesta pero familiar. Conforme avanzaban, el sol iluminaba las construcciones sencillas. Una casa pequeña de adobe, un establo algo más amplio y unos corrales con cercas de mediana altura. Tenía la esperanza de que su reducido grupo de rancheros y vecinos, al menos, les brindara algo de respaldo si Calderón aparecía. Sin embargo, también temía ponerlos en peligro. En cuanto cruzaron la cerca principal y divisaron la casa, la yegua lanzó un relincho desgarrado. Parecía al borde de sus fuerzas. El potro, alterado, se movía nervioso de un lado a otro, golpeando con sus cascos el suelo suelto y polvoriento. Abel desmontó con rapidez para auxiliar a la Mustang, pero bastó un mal paso en un punto de la entrada para que ella perdiera el equilibrio. Soltó un quejido breve y se derrumbó de costado, agitando las crines con desesperación. «¡Cuidado!», gritó Miguel, lanzándose a ayudarla. Entre los dos se apresuraron a sujetarle el cuello y las patas, tratando de que no se lastimara más. La yegua respiraba con un jadeo febril. Tenía la venda empapada de suciedad y la herida lucía más roja de lo normal. El potro se acercó, olfateando a su madre con ansiedad. Mientras Abel le hablaba en voz baja a la Mustang, Miguel volteó con urgencia hacia el establo. «Necesitamos agua y paños limpios», exclamó a nadie en particular. Un par de hombres que trabajaban para Miguel, alertados por los relinchos y el barullo, salieron de la casa. Llevaban sombreros polvorientos y rostros alarmados, mirando la escena con desconcierto. Uno de ellos, Rubén, corrió para ayudar a sostener la yegua, mientras el otro, Ernesto, fue en busca de algo de agua y mantas viejas. «¿Qué pasó, patrón?», preguntó Rubén respirando con agitación. «¿Quién es ese hombre?». «Luego te explico», contestó Miguel con prisa. «Ahora ayúdame a meter a la yegua al establo. Está malherida y corremos peligro de que la maten si se quedan ahí». Las palabras sonaron extrañas y confusas, pero Rubén no hizo más preguntas. Entre todos la levantaron lo suficiente para arrastrarla bajo la sombra del establo, donde había un espacio con paja seca. El potro seguía cada maniobra de cerca, soltando relinchos apagados. Abel se presentó con un saludo rápido, y no tardó en dedicarse a revisar la condición de la Mustang con la misma actitud metódica que había mostrado antes. Retiró el vendaje con cuidado, consiguiendo un gemido de dolor de la yegua, mientras Miguel pedía a uno de sus rancheros que trajera desinfectante y vendas limpias. En cuestión de minutos, toda la calma del rancho se vio alterada. Ernesto, pálido, avisó que en el horizonte se veía una polvareda levantada por varios caballos que se acercaban. Con eso,
Miguel sintió un escalofrío reconocible. Calderón y sus hombres no habían tardado en hallarlos. Se formó un nudo de ansiedad al pensar en que la Mustang estaba en un estado aún peor para resistir una confrontación. Sin embargo, no podía hacer más que armarse de coraje. Con la herida cubierta otra vez, y dejando a Rubén y Abel encargados de la yegua, Miguel salió al patio para divisar la llegada del enemigo. Relámpago se paseaba inquieto, percibiendo el nerviosismo en el ambiente. Los pocos peones que estaban en el rancho al ver la amenaza se armaron con lo que encontraron: un par de viejos rifles, escopetas de cacería y hasta horquillas. No era un gran ejército, pero al menos Miguel no estaba solo. La polvareda se aclaró y dejó ver las figuras de Calderón y unos 7 hombres más, cabalgando con firmeza. Llevaban semblantes duros y armas visibles, revólveres al cinto y rifles al hombro. Uno de ellos agitaba una soga. Se detuvieron a unos metros de la entrada, divididos en línea. Calderón avanzó un poco más, con la boca apretada en un gesto de desprecio. ¿Creíste que podrías esconder a esa yegua en tu rancho?, inquirió con voz ruda. Te dije que no me ando con juegos. Miguel se plantó con la espalda recta, rifle en mano. En mi propiedad mando yo, dijo. Y no vas a poner un pie aquí sin pasar por encima de nosotros. La tensión se cortaba. Calderón miró a los rancheros que se habían reunido detrás de Miguel, percibiendo su miedo. Aún así, pudo ver que no cederían con facilidad. Frunció el ceño con desprecio, evaluando la situación. Ese caballo salvaje me pertenece, soltó finalmente. Me ha causado pérdidas, y no permitiré que me lo arrebates. No es tuyo, replicó Miguel. Tampoco lo eran los otros Mustangs que has atrapado con tus trampas. Se acabó tu crueldad en estas tierras. La calma previa a la tormenta flotaba en el aire. Nadie se movía, pero cada uno estaba listo para desenfundar. Abel asomó la cabeza desde la puerta del establo, con el rifle listo, y se dirigió a Calderón con un tono fuerte. Te he visto antes, en las llanuras. Sé lo que haces. Suficiente daño les has provocado a estos animales. El potro no permitirá que toques a su madre, y nosotros tampoco. Calderón soltó una risa corta, sarcástica. Ustedes se creen héroes, pero están solos. Volteó a ver a sus hombres. Si no se rinden, hagan fuego de advertencia para que entiendan. Uno de los jinetes alzó su rifle y disparó al aire, provocando que Relámpago y los otros caballos se agitaran y relincharan con fuerza. Algunos rancheros se sobresaltaron, pero no huyeron. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza desbocada. No quería un baño de sangre en su propia casa, pero tampoco podía ceder y entregar la Mustang a su suerte. No lo hagas, advirtió Miguel, apuntando a Calderón. Si alguien dispara contra este rancho, no volverá a montar a caballo. Los hombres de Calderón se movieron, intercambiando miradas. Era evidente que, a pesar de su actitud, también consideraban el peligro de un enfrentamiento frontal. Un tiroteo abierto podía terminar mal para ambos bandos. Por unos segundos, el aire pareció suspenderse. De pronto, uno de los peones de Calderón, tal vez más temeroso o impulsivo, apretó el gatillo. La bala cruzó silbando y se incrustó en una viga del establo. Instantáneamente, los hombres de Miguel reaccionaron. Dispararon al aire y hacia la polvareda, obligando a los intrusos a retroceder unos pasos. Los caballos piafaron, y la agitación derivó en un caos de gritos y chispas de pólvora. La balacera no duró mucho, pero retumbó como un trueno en el corazón de todos. Miguel aprovechó la confusión y se cubrió tras un barril, disparando un tiro al suelo cerca de los cascos de uno de los jinetes adversarios, haciéndolo trastabillar. Abel, desde la puerta del establo, también disparó al aire para mantenerlos a raya y de paso proteger a la yegua adentro. El corretear de los caballos de Calderón levantó nubes de polvo que dificultaban la visión. Por momentos se escuchaban órdenes airadas y maldiciones, mientras un par de rancheros de Miguel gritaban para mantener la formación. Rubén, protegiéndose tras una cerca, apuntó su escopeta sin llegar a disparar, con la mano temblorosa. Tras esos segundos que parecieron eternos, Calderón ordenó alto a su gente. En medio del caos, algunos de sus hombres retrocedieron, llevando a los caballos heridos. Aunque no parecía haber víctimas graves, la evidencia era clara. No podrían tomar el rancho sin riesgos mayores.
Calderón apretó los dientes con furia. Detuvo a su caballo y, apuntando con su rifle a Miguel, soltó un grito lleno de rabia. «Esto no va a quedar así. Se arrepentirán de meterse conmigo». Miguel se mantuvo firme, sosteniendo el arma. Se escuchaba su propia respiración resonar en la cabeza, mezclada con el eco del latido de su corazón. Sabía que lo que sucediera en los siguientes segundos definiría el futuro de la Mustang y el potro. Abel se acercó un poco, sin perder de vista a los jinetes. Calderón miró alrededor, comprendiendo que, por ahora, la ventaja no estaba de su lado. Era cierto que él tenía más hombres, pero los disparos defensivos de Miguel y sus rancheros, sumado al miedo de los caballos, habían reducido las posibilidades de un ataque directo exitoso. Vio en el rostro de sus acompañantes cierto desconcierto y notó el leve temblor en sus riendas. Resopló con frustración. «Más vale que no salga herida mi gente en esta escaramuza», dijo con voz áspera. «Pero no canten victoria todavía». Sin añadir más, espoleó su caballo y se alejó unos metros, volviendo la cabeza para lanzarle a Miguel una mirada de odio. Los demás jinetes siguieron su retirada temporal, cubriéndose el uno al otro mientras se alejaban del corral. Miguel no bajó el rifle hasta que dejó de ver las siluetas de los hombres. Entonces, respiró con una mezcla de alivio y preocupación. Este ataque podía considerarse un triunfo momentáneo, pero temía que fuera el anuncio de una embestida futura, aún más violenta. Entre los rancheros de Miguel se oyeron suspiros y murmullos de desahogo. Algunos revisaban si había algún herido o algún desperfecto en la casa y el establo. Relámpago seguía sacudiendo la cabeza, con las crines alborotadas por la tensión. El potro, asomado desde el interior, dejó escapar un pequeño relincho interrogativo, como si preguntara si el peligro ya había pasado. La Mustang respiraba con dificultad, pero no parecía haber sido alcanzada por ninguna bala perdida. Abel volvió a revisarla, confirmando que el caos no había empeorado la lesión. Miguel sintió una punzada de dolor en el pecho al darse cuenta de lo frágil que seguía siendo la situación. Calderón aún tenía recursos y hombres a su disposición, y el rancho no contaba con fortificaciones para soportar un asedio prolongado. Los escasos amigos y peones intercambiaron palabras de aliento, aunque la preocupación se leía en sus ojos. Aún así, haber conseguido repeler ese primer enfrentamiento les daba un hálito de confianza, la sensación de que no se rendirían sin plantar cara. Miguel agradeció con un gesto las manos que se tendían para ayudar con los caballos, tratando de organizar las tareas que vinieran en las próximas horas. El sol seguía alto en el cielo, bañando la tierra con luz intensa, como si presenciara desde arriba aquel acto de valentía. Miguel limpió el sudor de su frente y miró al horizonte una vez más. Le resultaba imposible saber cuándo Calderón volvería, pero estaba seguro de que lo haría. Solo esperaba que tuvieran la fuerza suficiente para resistir, o un plan que los salvara de una confrontación definitiva. La Mustang al menos tuvo un instante de calma en el establo, con el potro a su lado, que le pasó el hocico por el cuello en un gesto de apego. Miguel se acercó despacio para comprobar la venda y el pulso del animal. Sentía un gran alivio al ver que todavía respiraba, que conservaba la chispa de vida que la había llevado tan lejos. Con cada caricia, renovaba su promesa de no dejar que nadie volviera a lastimarlos. Abel apareció detrás, con el rifle recargado en el brazo. «Volverán, quizá no hoy, pero no creo que tarden», dijo. Miguel lo sabía. Era cuestión de horas o días antes de que Calderón reuniera más hombres o planeara una nueva artimaña. Habían pasado la primera prueba, pero la batalla estaba lejos de terminar. El rancho, pese a su modesta defensa, se convertiría en el escenario de un último enfrentamiento. Acarició el lomo de la yegua, sintiendo la tibieza del potro que se acomodaba junto a ella. «Hay que estar listos», susurró, con la mirada clavada en el horizonte. Forzado a ver que estaba superado, Calderón vaciló, pero la expresión de sus ojos indicaba que tal vez tuviera un último as bajo la manga antes de darse por vencido. El día amaneció sin nubes, como si el cielo hubiera decidido ofrecer una tregua después de tantas amenazas. Aún así, el aire se sentía denso en la hacienda de Miguel. Nadie lo decía en voz alta, pero todos presentían que la calma era aparente y que, en cualquier momento, la pesadilla podía reanudarse. Abel, con el rifle al hombro, recorría los linderos revisando las cercas.
Los pocos rancheros disponibles intentaban ocuparse de los caballos y el ganado, aunque sus ojos volvían a menudo hacia el camino principal, donde fácilmente podría aparecer un grupo de jinetes malintencionados. En el establo, la Mustang respiraba con algo más de fuerza. La herida había mostrado señales de mejoría desde la noche anterior, después de los cuidados y los medicamentos improvisados que lograron conseguir. El vendaje se mantenía seco y la inflamación parecía haber bajado un poco. Cada vez que un rayo de sol se colaba por las rendijas, iluminaba el pelaje de la yegua, resaltando la devoción con que el potro permanecía a su lado. Para Miguel, esa lealtad era un recordatorio constante de por qué había iniciado toda esta cruzada. «Te ves mejor, muchacha», murmuró agachándose para acariciar la cabeza del animal. «Pronto podrás caminar sin que te duela tanto». La yegua agitó una oreja y soltó un leve resoplido de respuesta. El potro, atento, empujó suavemente a su madre como probando que de verdad podía moverse mejor. Esa pequeña escena hizo sonreír a Miguel, dándole un rastro de esperanza en medio de tanta incertidumbre. Una ráfaga de viento levantó polvo en el patio, y desde la distancia llegó el galope de varios caballos. Abel apareció en la puerta del establo, con el rostro tenso. «Miguel, vienen hacia acá», advirtió con voz grave. No son muchos, pero es Calderón al frente. El presentimiento se confirmaba. Miguel inspiró hondo y se levantó, sintiendo el pulso acelerado. Llamó a sus hombres con un grito breve. Todos se prepararon para lo inevitable. El choque final con ese ranchero que no aceptaba un no por respuesta. El pequeño contingente de peones salió al frente, cada cual con un arma distinta, aunque fuera un viejo mosquete o una escopeta de caza. La polvareda se acercó hasta revelar las figuras de Calderón y al menos 3 hombres más. Portaban semblantes sombríos, como si hubieran dejado de lado cualquier amago de diálogo. Esta vez no hubo amenazas a distancia, sino que entraron con decisión al patio de la hacienda. Miguel, con el rifle en mano, se les plantó enfrente, recordando cuán costoso sería librar una batalla allí mismo. Calderón desmontó de un salto y avanzó unos pasos, ajustándose el sombrero con un golpe de la mano. Lucía ojeras, y el resentimiento le tallaba arrugas en la frente. «Basta de perder tiempo», dijo. «Dame a esa yegua, o lo lamentarás más de lo que ya imaginas». Sus hombres, en semicírculo, apuntaban con revólveres o sostenían las riendas de sus caballos con gesto desafiante. Detrás de Miguel, Abel mantenía su rifle en alto. Los rancheros se dispersaron lo suficiente como para no estorbarse, decididos a defender el lugar. «Lo lamento por ti», replicó Miguel. «No hay trato. Esta yegua y su potro se quedan, y si sigues aquí, pondrás en riesgo tu vida y la de tus hombres». Calderón esbozó una sonrisa irónica, aunque en sus ojos ardía una chispa de furia. «¿Crees que no estoy dispuesto a arriesgarme? Llevo mucho tiempo atrapando mustangs, y ni tú ni nadie me impedirán hacer lo que deba para proteger mis tierras». «Mentira», replicó Miguel con dureza. «Tus trampas no protegen nada, solo lastiman animales indefensos. Es codicia, no defensa». Las palabras tensaron el ambiente. Un instante después, uno de los hombres de Calderón tiró del gatillo y disparó un balazo al aire para intimidar. Automáticamente, Abel y 2 peones respondieron con un disparo que hizo eco contra las paredes de la casa, obligando a los intrusos a dispersarse un poco. Un caballo se encabritó, casi tirando a su jinete. Miguel aprovechó la confusión para cubrirse tras un pilar de madera, desde donde podía ver a Calderón avanzar, medio agachado, revólver en mano. El ranchero disparó hacia la puerta del establo, como si supiera que la yegua estaba dentro. Abel soltó un grito para evitar que los disparos se acercaran a los animales. La balacera retumbó con una violencia desesperada, subiendo el polvo y el temor en cada rincón. En el establo, el potro soltó un relincho de terror al oír la pólvora. La Mustang se incorporó con esfuerzo, sacudida por el pánico. Empezó a colear, en parte por el dolor de su pata herida, en parte por la confusión del ruido. Unas balas atravesaron el aire, algunas golpeando vigas, otras silbando cerca de los caballos. Abel se lanzó a guiar a la yegua y el potro hacia un costado, cubriéndolos detrás de un pesado comedero de madera. «¡No dejen que disparen al establo!», gritó con la voz casi ahogada por el estruendo. «¡Podrían matarla!». Miguel percibió que la situación se salía de control.
Había que forzar a Calderón a replegarse sin que nadie sufriera daños irreversibles. Empezó a avanzar agachado hacia la posición del ranchero, disparando unos balazos de advertencia al suelo. Vio cómo el hombre se escabullía tras un barril volcado, maldiciendo mientras recargaba su revólver. «¡Dámela, maldito!», chilló Calderón rozando la locura. «Ya te advertí que no la tendrías». En un movimiento desesperado, Calderón apuntó nuevamente hacia el establo. Miguel, asustado ante la idea de que el plomo alcanzara a la yegua, le gritó a Abel que los protegiera. Entonces disparó a un costado del barril, provocando que Calderón se viera obligado a rodar por el suelo para cubrirse. El ranchero tropezó con una caja rota y cayó de bruces, maldiciendo entre dientes, soltando el revólver en el impacto. En esa fracción de segundo, un silencio extraño pareció envolver la escena. Los hombres de Calderón, aturdidos al ver a su líder en el piso, se quedaron sin saber si alzar las armas o ayudarlo. Miguel, con la vista clavada en el ranchero, corrió hacia adelante para patear el arma lejos de su alcance. Calderón jadeaba, con la camisa manchada de polvo y la mirada repleta de rabia. «Se acabó», susurró Miguel, sintiendo la adrenalina en su garganta. «Basta de balaceras. Tus trampas y amenazas no tienen lugar aquí». A su alrededor, los compañeros de Calderón retrocedieron con gestos incrédulos, tal vez reflexionando si convenía continuar. Abel también surgió del establo, apoyando su rifle contra la cadera. El potro y la Mustang, aunque asustados, no parecían haber recibido daños. En los ojos del potro brillaba un terror puro, mezclado con ese coraje instintivo que siempre había mostrado. El ranchero en el suelo lanzó una risotada ronca, casi histérica, escupiendo saliva y polvo. «¿Creen que esto basta para detenerme? He perdido ya demasiado». Miró con odio la silueta de la Mustang. «Esa bestia me costó ganado y dinero. No me rendiré por unas cuantas balas». Miguel apretó los dientes y lo sujetó del brazo para incorporarlo. Calderón forcejeó un poco, pero estaba claro que no tenía forma de imponerse. «Tú mismo te tendiste tu trampa», dijo Miguel. «Si tanto te importaban tus tierras, podrías haber buscado otra manera. Pero preferiste el dolor y la violencia. Y mira en lo que resultó». Un par de hombres de Calderón se acercaron para sostener a su líder, que respiraba con furor. Poco a poco, fueron bajando las armas, conscientes de que continuar el tiroteo solo los pondría en una situación peor. Abel permaneció alerta, listo para cualquier movimiento en falso. Los peones de Miguel se reagruparon, aún temblando por los disparos. Fue un momento tenso, pero que reflejaba que algo había cambiado. «Lárguense de mi rancho», exigió Miguel. «No vuelvan a poner un pie aquí, ni en los alrededores, si lo que quieren es hacerle daño a esos caballos». Calderón se zafó con un bufido. Dio media vuelta sin poder disimular la derrota. Aunque conservaba la rabia encendida, su única opción era replegarse. Sus hombres lo ayudaron a montar en un gesto torpe, mientras intercambiaban miradas de odio con Miguel y Abel. Al cabo de unos instantes, se alejaron al galope, levantando polvo y dejando un silencio pesado atrás. El duelo había terminado, al menos por ahora. Calderón se había marchado, y la Mustang seguía con vida. Miguel se quedó respirando con dificultad, tratando de asimilar que aquello podía ser el fin de la persecución. Aún temiendo futuras represalias, sintió que la balanza se inclinaba a favor de la yegua y su cría. Lentamente se acercó al establo, donde Abel acariciaba al potro para tranquilizarlo. «Se acabó», dijo Abel con voz baja. «Lo hemos logrado. Por lo menos hemos ganado tiempo», respondió Miguel suspirando. «Esperemos que Calderón comprenda que no vale la pena continuar». La yegua, con la respiración más calmada, alzó la cabeza al verlo. Parecía conocerlo de algún modo, reconociendo en él a quien la había salvado. Miguel esbozó una sonrisa cansada y se inclinó para revisarle la herida. A pesar del ajetreo y el pánico, la venda seguía en su sitio, y no había señales de haber sido alcanzada por los disparos. El potro se acercó con un relincho tenue, estirando el hocico para tocar la mano de Miguel, como agradeciéndole por su valentía. Días después, la yegua empezó a mostrar notables mejoras. La infección cedía poco a poco con los cuidados adecuados, y ya se levantaba sin demasiado esfuerzo. El potro pudo salir a pastar en una pequeña porción de hierba alrededor de la casa,
mientras Abel y los rancheros se turnaban para vigilar los linderos. Nadie sabía si Calderón volvería, pero la vida en el rancho intentaba retomar su curso. El sol salía cada mañana y anunciaba una nueva oportunidad de paz. Una tarde especialmente luminosa, Miguel se quedó observando cómo el potro jugueteaba junto a su madre, relinchando cada vez que ella se movía. Había pasado todo tan rápido: los disparos, la sangre, el miedo constante. Sin embargo, allí estaba ese pequeño caballo, lleno de energía y cariño, sin abandonar a su madre ni en los peores momentos. Sintió una calidez crecerle en el pecho, como si al fin hallara un sentido profundo a lo que había hecho. Al acercarse, la yegua frotó el hocico contra su mano, relajada por primera vez en mucho tiempo. El potro, atento, lo miró con esos ojos vivos y resplandecientes que parecían contener una promesa de renovación. Miguel dejó escapar un suspiro, dejando atrás la carga del pasado. Hubo un tiempo en que él mismo se había sentido tan herido y desolado como esa Mustang en el desierto, pero ahora comprendía que la vida siempre podía abrir caminos inesperados. Levantó la vista hacia el horizonte, donde el cielo se pintaba de un naranja suave al caer el sol. Pensó en las palabras de Abel y en la ayuda de sus rancheros, en cómo la colaboración había conseguido frenar un acto de crueldad. A su lado, la madre y su potrillo eran la prueba de que la resistencia y la esperanza lograban vencer la violencia, de que valía la pena proteger lo que parecía indefenso. Y, en un susurro que resonó en la quietud de la tarde, se permitió expresar lo que sentía. Por mucho tiempo pensé que no había nada más que proteger en este mundo, hasta encontrar un potro que no desistió de su madre. Tal vez aún haya esperanza para todos nosotros.